Dentro de los destructivos tenemos ensayos físicos y eso nos permite, de alguna manera, determinar las características para el uso de los materiales. Eso por un lado. Pero a veces, no solamente yo tengo que hacer un ensayo para el uso de un material, sino que yo tengo que hacer un ensayo en una pieza construida o ver si esa pieza después de un cierto tiempo se ha deteriorado por usarla. Y a veces esa pieza no la puedo sacar, a veces esa pieza no la puedo hacer algún ensayo de tipo destructivo y ahí aparece lo que son los ensayos no destructivos. Realmente los ensayos no destructivos se utilizan para piezas ya construidas, es decir, si yo quiero saber si una pieza, por ejemplo, les doy un ejemplo, yo voy a hacer, que lo vamos a ver más adelante, un tratamiento térmico, yo quiero rectificar, sobre todo aquellos que son tuercas, un cigüeñal de un motor 4 tiempos, que puede ser de una moto, de un auto, pero ¿qué es lo que pasa? El cigüeñal está fuera de medida, es decir que los muñones no tienen la medida estándar, significa que tienen medidas menores por el desgaste a la que tiene para cual fue calculado. Entonces lo que se le hace es un tratamiento que se llama superficial, que se llama nitrurado, donde yo lo coloco a ese cigüeñal, puede ser un árbol de leva, en una cámara donde tengo amoníaco en estado gaseoso y a alta temperatura el amoníaco tiene la particularidad que se divide en nitrógeno atómico y en hidrógeno. El nitrógeno tiene como particularidad que toma los metales y forman los nitruros. Los nitruros, como ustedes deben de haber visto en química general, tiene la característica de ser muy duro. Y si yo tengo ese material o ese cigüeñal colocado en la cámara, se deposita, por supuesto tiene una forma especial, sobre lo que se llaman los muñones. Los muñones donde giran las bielas o donde el cigüeñal gira en el block. Entonces, si a mí el mecánico me dice que está fuera de medida, lo que yo tengo que hacer es nitrurarlo antes de rectificarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Profe, Cuando yo voy... Sí. antes de que siga la clase, usted la clase pasada había dicho que le hagamos acordar, así nos sigue hablando de que grabe la clase. No sé si ya estará grabando. Ah, no estaba grabando nada. Para que no se pierda lo que está diciendo. Perfecto. Gracias por Perfecto. hacerme acordar. No, disculpe la interrupción. No, está bien, pero está bien que me lo hagas poner en función. A ver, déjame que vea acá, déjame que saque esto. Está bien que me lo haga acordar porque después yo la clase la puedo editar y ustedes después pueden volver a ver si les quedó alguna duda o para hacer alguna pregunta, ¿viste? Claro, claro, aparte lo dije para que no se pierda lo que está hablando ahora usted. Bueno, Que espérate sirva. un poquitito, ya no voy a compartir. Déjame un segundito, voy a sacar esto. Tengo que hacer un juego acá con esto. Presentación, vamos a volver la presentación para atrás. Ahí está. La volvemos para atrás. Dejame un segundito. A ver, 22 están. Ahí está. Dame un segundito. Compartir pantalla. Anotar. Ya no voy a compartir. Ya, y anotar más. Sección. Entonces, yo tengo que ese cigüeñal le quedamos que está fuera de medida.
digamos que no está estándar. Aquellos que son tuercas saben de qué estoy hablando, y aquellos que no son tuercas, medida estándar es la medida para la cual fue calculado el cigüeñal de acuerdo a los valores de compresión que tiene los pistones, el tipo de cierre, el tipo de cámara de combustión y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo rectificarlo, pero si yo lo rectifico, lo paso a otra medida, yo puedo hacer que los casquillos, que es lo que gira, de mayor espesor, iba a andar. Pero como está fuera de medida, termina cortándose el cigüeñal, o termina habiendo una fisura. Entonces, lo que se aconseja en ese caso, cuando el material se ha salido, o el cigüeñal se ha salido de la medida, es nitrurarlo, que era el proceso ese que ya lo vamos a ver, eso se llama tratamiento superficial del material. Supongamos que hay que hacer el tratamiento ese. Ahora, ¿quién me asegura a mí que ese cigüeñal, cuando se ha desgastado, no ha tenido un sobrecalentamiento y no está fisurado? Entonces, ¿qué pasaría si yo directamente lo nitruro y lo rectifico? Si yo rectifico, nitruro y vuelvo a armar el motor, cuando yo vuelvo a armar el motor, generalmente cuando uno rectifica, lo que se hace es rectifica los cilindros, se cambia a pistón y aro y se comprime el motor. Se lo vuelve a la medida estándar, a los valores de compresión normales. ¿Qué pasa si yo el motor lo comprimo en la parte de arriba y abajo está debilitado el cigüeñal y tiene una fisura? Se corta el cigüeñal, profe. Se corta el cigüeñal. ¿Quién fue el que habló ahí? El último que habló. Parece que la conozco, la voz esa. Bergani, profe. Bien, se corta el cigüeñal. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer antes de hacer todo? Primero, no gastar en la rectificación, no gastar en el nitrurado. Le tengo que hacer un ensayo no destructivo. Generalmente los mecánicos le llaman Magnaflu. Y lo que es el Magnaflu no es ni más ni menos que sacarle una radiografía. Antes de hacerle nada al cigüeñal. Le saco una radiografía y me fijo si tiene una fisura. A lo mejor tiene una fisura, pero esa fisura puede estar en uno de las partes del cigüeñal que no afecta en nada, que puede ser uno de los contrapesos. No pasa nada, una fisura en el contrapeso no pasa nada. Pero si la fisura está en uno de los muñones, ya sea de la biela o bien en el muñón que asienta sobre el bloque, y yo lo rectifico, lo nitruro y después lo rectifico, lo más posible, yo lo rectifico, lo nitruro y después lo rectifico, lo más posible que se termine rompiendo el cigüeñal. Entonces lo que se le hace es un ensayo no destructivo, es decir, se le hace una radiografía y una vez que uno ha comprobado que dicho cigüeñal está en condiciones óptimas, recién se le hace el tratamiento térmico para llevarlo a una medida mayor y después se le hace el rectificado. De esa manera yo me aseguro que cuando el motor sea armado y sea comprimido, no se corte el cigüeñal. Y el ensayo que yo le he hecho es un ensayo no destructivo. Sí, escucho. Magnafluor sería lo de tintas penetrantes, ¿no? No, tintas penetrantes para determinar la parte superficial. El Magnaflu es como una radiografía que a vos te sacan en un brazo para ver si tenés una fisura interna. Las tintas penetrantes se utiliza para todo lo que son fisuras superficiales, porque la tinta penetrante vos la aplicás con un aerosol, con un pincel, ya sea la que se utiliza, digamos, con luz ultravioleta o con luz natural, pero sirve para ver una fisura superficial, pero suponete que vos la fisura sea interna, vos no la ves la fisura. Es decir, aparentemente vos lo limpiás, al cigüeñal, limpiás el muñón, pero no le ves nada, lo ves que está perfecto, no se ve, a simple vista no hay forma de verlo, porque es una fisura interna, es decir, que el material se ha empezado a deteriorar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro.
Si fuera superficial, sí, con tinta penetrante, cuando vos le pongas la tinta penetrante tiene la particularidad que va a entrar en esa fisura, cuando vos lo limpies, te la va a marcar a la fisura. Pero si vos la rotura la tenés en la parte interna, vos lo vas a bañar, si querés, lo puedes meter y bañarlo en tinta penetrante al cigüeñal, que no la vas a ver. ¿Por qué? Porque es interno al material. Por ejemplo, que se te haya empezado a romper los granos, pero internamente, en el cigüeñal, digamos, la parte interna del muñón, donde no se ve, no te sirve la tinta. El MagnaFlu es ni más ni menos que una radiografía. Es decir, es sacarle una radiografía al motor, al cigüeñal. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos le sacás una radiografía y la parte que está fisurada, que es interna, en la placa te va a figurar como te figura una fisura en un hueso a vos. Si vos tenés una fisura en un hueso, en la placa radiográfica te figura una línea negra. ¿Por qué? Porque la luz de rayos X o rayos gamma pasan, porque esa fisura, ¿qué es? Aire. Por más que esté junto, hay aire. Entonces por ahí pasa. Rayos X, rayos gamma son de alta energía, pasan y revelan del otro lado. Reflejan, pasan a través de la fisura. Reflejan. Pasan para el otro lado. En último caso, si queremos hablar de óptica, refractan. ¿Está bien? Porque pasan al otro lado los rayos. Es decir, si lo vemos realmente, parte se refleja y parte se refracta. Pero realmente cuando vos pones una placa, la pones por el lado de atrás para ver si la fisura, hasta dónde llega la fisura. Por eso también te da la pauta de hasta dónde llega la fisura. Es decir, tenés distintas, podés usar ultrasonido también. Lo que yo les quería explicar con esto, que los ensayos no destructivos generalmente se utilizan para una pieza ya construida. Y generalmente se utiliza para determinar si tiene algún deterioro interno que vos no lo podés ver de otra manera. La tinta penetrante, por ejemplo, es para ver algo exterior. Entonces no te serviría la tinta penetrante. Puede ser ultrasonido también. Porque el ultrasonido, en lugar de ser una onda electromagnética de alta energía, es una onda ultrasónica de más de 500 kHz que va y viene, parte se refleja y parte se refracta. Entonces vos me emitís una onda con una determinada cantidad de energía y recibís, cuando se refleja y si se refracta, recibís del otro lado una cantidad que no es la que vos emitiste, es decir, la dividís a la onda. Entonces, si vos la onda se te divide, es que hay algún problema del por cuál se divide. Algo está pasando ahí. Con una radiografía también lo podés llegar a ver. No sé si les queda claro eso. Sí, profe. Entonces, cuando uno va a hacer un ensayo no destructivo, generalmente se hace sobre una pieza ya construida. Y un ensayo destructivo generalmente se elabora una probeta con norma determinada y se le hace un ensayo. Ese ensayo te determina determinadas características. En una primera etapa, cuando no estaba todo tan industrializado, hablemos de la primera revolución industrial, ¿quiénes las fábricas el internet está inestable. ¿Ustedes me escuchan, chicos? Lo escucha cortado. Escucha todo cortado, profe. Sí, me sale. A ver, espérense un poquitito, vamos a ver qué está pasando con internet. Ahí sí está inestable internet. Bueno, vuelvo a repetir. En un principio, las fábricas hacían, vos pedías un material determinado y la fábrica te mandaba un protocolo. ¿Qué es el protocolo? El protocolo, la fábrica te dice cuáles son las características de ese material que vos estás comprando. Cuando vino la segunda
revolución industrial, ¿qué pasó? Ya quienes fabricaban determinadas piezas no querían correr riesgo de que el material que le vendieran no tuviera la característica de lo que decía el protocolo. ¿Hasta ahí se entiende? Mm, sí. Yo no sé si son ustedes o soy yo el que tiene mal internet. ¿Todos no escuchan? ¿A todos se les corta o solamente a algunos? A todos, profe. Ahora se le está escuchando Ahora se bien. le escucha bien, profe. Bueno, entonces, volviendo un poquito, sí, el internet está inestable. Volviendo un poquito al tema. Antes eran las fábricas las que te vendían el material, las que hacían los ensayos. Hoy en día, generalmente, aquellos que compran los materiales tienen su propio laboratorio de ensayo. Al tener su propio laboratorio de ensayo, cuando un material le llega, ellos hacen los ensayos a una determinada cantidad de materiales de lo que han comprado para que cumplan con el protocolo. Y si cumplen con el protocolo, lo reciben, si no, lo rechazan. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, pero- Sí, profe. Bien. Es decir que hoy día tanto el que fabrica como el que recibe el material tiene su propio laboratorio. Indudablemente va a tener la máquina de ensayo que necesita para ensayar los materiales que él mismo está comprando. Inclusive acá no se utiliza, pero por ejemplo todas las cañerías de plásticos también se le hacen ensayos de presión, se le hacen ensayos de espesores. Hay una fábrica en San Luis que yo tuve la oportunidad de visitarla, donde le hacen todos los ensayos. Lo ideal sería, por ejemplo, que acá cuando se compra material, como puede ser el Ipalar, que compra mucho material plástico, mucha cañería, tuviera su pequeño laboratorio de ensayo y le hiciera los ensayos a la cañería. Si aquel que lo vende dice que el caño tiene tal espesor y que resiste tanta presión, no es tan difícil hacer una máquina para determinar la presión y medir los espesores. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, profe. Bien, entonces, los ensayos de los materiales me permiten determinar las propiedades y fijar las posibilidades de utilización. Para eso, lo que yo hago, efectúo un control de calidad también durante el proceso de fabricación. Muchas veces, las mismas fábricas que hacen los materiales lo invitan para que uno vaya y controle ese material que se está haciendo, se está fundiendo, si cumple. O cuando van a hacer el ensayo, como a mí me pasaba cuando compraba cañería plástica, cuando iban a entregarme una partida, iba y me hacían el ensayo de la partida que estaban por enviar para que yo tuviera seguro de la calidad y de la resistencia a la presión que sufría el material plástico. Luego también los ensayos sirven para después definir qué tratamiento térmico se le puede llegar a hacer. Por ejemplo, cuando uno compra aceros o compra determinado tipo de hierro, fundiciones, y que después necesita hacer un tratamiento una vez que uno elabora la pieza. El ensayo también me permite determinar qué tratamiento yo le puedo llegar a hacer a ese acero. Y otra cosa que me permite determinar es si esa pieza o ese material que yo voy a usar me está fracasando. ¿Por qué me está fracasando? Es decir, si yo tengo un eje en una máquina determinada, que yo lo compro todas las veces, lo compro original y se sigue cortando, o puede ser, o porque el material no cumple con las condiciones que tiene que cumplir, puede ser que cuando haya calculado ese eje esté mal calculado, o puede ser de que ese eje colocado en esa posición no responde a los cálculos mecánicos que tiene que responder. Pero también puede ser que el material no cumpla con las condiciones que tiene que cumplir, que en lugar de ser un acero 3214 tenga que ser un acero 4520,
que es un acero que tiene 3 elementos de aleación y que uno de los elementos lo que le da es resistencia a la fatiga. Para eso también me sirven los ¿Puedo ensayos. hacer una pregunta? Sí, toda la que usted quiera, señor. Que sería algo parecido como lo que hace la empresa Vaco para las herramientas. Exacto, lo mismo. ¿Por qué vos comprás una herramienta Vaco, una Basel y no una marca chinita? Porque por la calidad, o sea, de la herramienta en realidad, la Exacto, dureza que tienen. la dureza. Fundamentalmente una herramienta Vaco, yo te digo una Vaco, ahora hay otros tipos, pero la Vaco es histórica. Vos una herramienta Vaco, lo más posible es que vos partás la herramienta y no se redondee, ni se doble. En cambio, vos comprás un tubo de esos que vienen, y te los venden que ni la marca a veces Por tiene. 2 pesos. Sí, y lo usaste 2 veces y a la tercera vez te redondeó la tuerca, se redondeó, tenés que empezar a usar tubos hexagonales porque te redondea la tuerca o se redondea dentro del tubo las estrías. Lo mismo pasa y ahora con las llaves TOR, peor todavía. Ustedes han visto que ahora te venden los jueguitos de la llave TOR para determinados. La llave TOR, ¿saben cuál es? La que, digamos, en lugar de tomar el tornillo, el tornillo por la parte exterior, lo toma por la parte interior con una forma de estrella o de cuadrado, dependiendo qué llave TOR. La llave TOR, que yo te digo sinceramente, igual que la llave Allen, tiene que ser de muy buena calidad porque si no se terminan redondeando. Vos lo usás 3 veces y al cuarto tornillo que vas a sacar ya no te sirve la llave TOR. Eso es mala calidad. Entonces, por eso, cuando vos vas a comprar una herramienta, si entras en el Mercado Libre, vas a ver que una misma llave, una vale 10 pesos y la otra vale 100 pesos. ¿Cómo puedo? No, compro la de 10 pesos, total. Claro, la de 10 pesos la vas a usar 2 veces y la de 100 pesos la vas a usar cuantas veces quieras y va a seguir teniendo las medidas estándar. Eso está en la calidad del acero que se ha hecho. Bueno, para eso se hacen los ensayos también. Los ensayos también se le hacen a esas llaves. Es decir, todo lo que es... Lo mismo pasa cuando ¿por qué vos vas a un supermercado y tenés un taladro que vale 10 pesos y tenés otro taladro, un Bosch, que vale 100 pesos? Muy simple. El taladro que vale 10 pesos... Al tercer agujero que vos hagas y que lo forcé ya vas a sentir el olor a quemado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cobre con que fue bobinado no es de buena calidad. El rotor está soldado a media, no está bien, es un rotor de segunda calidad, el bronce con que está hecho. Y el bobinado del estator también es de mala calidad. El hierro con que está construido el campo magnético no es el mejor hierro, con el silicio que corresponde, con el cromo que corresponde, por lo cual las pérdidas por histéresis y por campo magnético son muy grandes, por eso se calienta, y si vos lo vas a usar, por eso vos vas a ver que está el taladro hobby y en las mismas marcas de renombre. Vos en la Black Decker te dice taladro hobby o taladro profesional. Sin embargo, el taladro de hobby vos le pegás unas palizas de Dios y tenés que ser muy, digamos, sacarle mucho, o sea, exigirle demasiado para quemarlo. Pero vos comprás los otros taladros que están en oferta en los supermercados y cuando se te calentó 2 veces, después no anda más. Bueno, en las herramientas pasa lo mismo y en los materiales con que están construidas las herramientas pasa exactamente lo mismo. Es decir, a veces los precios están dados por la calidad con el material con que está construido. Y esa calidad del material con que está construida es una función directa del ensayo que se le ha hecho a ese material antes de construir la herramienta. Indudablemente, ustedes eran muy chicos, todavía no habían nacido, las primeras llaves chinas que llegaron al país, como los primeros autos chinos que llegaron, vos tomabas una llave fija o una llave estriada y le hacía mucha fuerza y se doblaba la llave. Si vos le hacías mucha fuerza para aflojar un tuerca o aflojar un tornillo, se doblaba la llave. Es decir, que acero de acero tenía el nombre nada más. Bueno, los ensayos permiten determinar ese tipo de características. Si yo hiciera una clasificación general de los ensayos,
Yo podría hablar de ensayos físicos, ensayos químicos, físico-químicos, y después yo podría, de acuerdo a la rama, podría hablar de ensayos eléctricos, ensayos magnéticos, y eso lo van a ver ustedes cuando, por ejemplo, los ensayos eléctricos, los ensayos magnéticos, cuando cursen la parte de lo que es redes e instalaciones eléctricas y sistemas de distribución. Ahí van a ver que se le hacen determinados tipos de ensayos a los materiales eléctricos. Son ensayos específicos para esos materiales. Lo que nosotros vamos a ver acá son los ensayos en forma general. Los físicos más conocidos que se le hacen a los materiales como el hierro y el acero, que son el ensayo de dureza, el ensayo de tracción, el ensayo de choque, el de fatiga, el de penetración al temple. Esos son ensayos mecánicos. Y después vamos a ver los ensayos de tipo no destructivos, como son el ensayo de tintas penetrantes, donde se utilizan dos tipos de tintas, una que es visible a simple vista y otra que es visible con la luz ultravioleta, la misma que se utiliza para detectar los alacranes, ese tipo de luz. La misma que utilizan ustedes en los boliches cuando bailan y se le ven los dientes blancos, es la misma. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Bien, profe. Sí, de bien. Esa tinta ustedes la ponen, cuando ustedes van a hacer un ensayo de tinta penetrante, lo que se hace, se limpia bien lo que uno quiere ver, indudablemente para ver ensayos superficiales, se limpia bien, que no tenga grasa, aceite, nada, que no sea un material poroso, que pueda de alguna manera no darme la exactitud de lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy ensayando. Entonces hay que limpiar bien. Una de las precauciones, ya van a ver, hay un apuntecito, a ver si acá lo tengo, se los enseño, acá está. Este apuntecito, a ver, vamos a poner la cámara para que me vean. Denme un segundito. Si yo saco de acá. Este apunte lo van a poder levantar, es un resumen de los ensayos no destructivos. Lo he hecho lo más resumido posible para que los puedan estudiar. Se llama ensayos no destructivos. Profe, yo no lo veo. ¿Cómo? Sí, profe, yo tampoco. Yo lo veo. Tiene la cámara apagada. No, y por eso estoy tratando de abrir la cámara, chicos. Ahora la abro la cámara, ¿ahora me ven? Con la cámara apagada es difícil que me vean. ¿Ahora me ven? Sí. Ahora sí, profe. Sí, no, si tenía la cámara apagada porque tenía eso. ¿Ven acá la hoja esta? Sí, profe. Bueno, esto está cargado. Esto es un apunte, no tiene muchas hojas. Tiene 15 hojas en total, donde están explicados muy brevemente los ensayos y hay dibujos muy simples de entender de los distintos tipos de ensayos no destructivos. Está en el ensayo explicado de tintas penetrantes, que hay patrones para determinar si las tintas penetrantes están vencidas o no están vencidas. Está el ensayo de ultrasonido, en qué consiste el ensayo. El ensayo de ultrasonido no es ni más ni menos de lo que utilizan para determinar cardúmenes de peces. Vieron que están los sonares de los barcos, si han visto grandes pescas, después del canal 700 en DirecTV y en otros canales, Netflix, aparecen los grandes pescas de bacalao y todo eso que determinan los cardúmenes a través del sonar. Ellos emiten una onda ultrasónica, esa onda rebota, parte rebota, que es lo que hablamos recién, se refleja, y parte se refracta. La parte que rebota, si no hay nada, pasa, entonces no reciben nada. Si rebota, significa que hay un cardumen de peces. Bueno, los especialistas que están en el barco saben cuando son peces el valor, lo que les marca el sonar, y bueno, el equipo de ultrasonido para materiales es exactamente igual. Después, en el mismo apunte, bueno, existen distintos tipos para determinar eso. En un caso la cámara está del mismo lado del emisor, la cámara que recepta, en el otro caso se pone del otro lado.
En el caso del sonar del barco está en el mismo lado, es decir, emite la onda, parte se refleja, parte se refracta de esa onda ultrasónica, y la parte que se refleja, indudablemente, la energía es menor, porque yo emito una energía con una onda con una cierta cantidad de energía, y como parte se refracta, refractar, ustedes lo han visto en óptica, es pasar, reflejar es volver. Si lo que a mí me vuelve no es lo mismo que yo emití, significa que parte pasó, es decir, que se me dividió, hay algo que me está haciendo que eso se divida. Eso le da la pauta de que hay un cardumen de especies. Después están el tema de corrientes parásitas, el de rayos X y el de rayos gamma, y el de la parte de partículas magnéticas. El tema del ensayo de partículas magnéticas es muy simple, lo vamos a ver, también está en el apunte, lo vamos a ver. Si ustedes tienen un material, eso generalmente de partículas magnéticas se utiliza solamente para hierro o para materiales que, como vamos a ver en conocimiento, son materiales que se pueden magnetizar. ¿Qué es magnetizar? Magnetizar un material es ordenarlo, sus imanes moleculares a través de las paredes de Bloch, de las paredes de Bloch, que es transformar la parte interior de un material magnético en pequeños imanes artificiales internos. Esos imanes internos hacen que, al ser ordenado, en un lado me aparezca un polo positivo y en otro lado un polo negativo, un polo norte y un polo sur. Como me queda un polo de distinto orden en cada punta del material, la única manera de comunicarse a través de la línea de fuerza es por la parte exterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay una fisura, cuando llega la fisura es aire. Entonces, esas líneas de fuerza se desvían. Entonces, si yo les polvoreo partículas de hierro arriba, a donde se desvían, esa desviación hace esas partículas de hierro, me las atrae y me las acumula en un sector. Entonces, a uno que está viendo esa pieza que está ensayando, le da la pauta que donde se han acumulado esas partículas magnéticas hay una fisura. Lo que sucede ahí es que yo sé que está la fisura, pero no sé el tamaño de la fisura. La mejor manera de saber el tamaño de la fisura, digamos el ensayo más exacto, es el ensayo de rayos X o de rayo gamma, que es como una radiografía que a ustedes le hacen en un hueso. Ustedes saben hasta el tamaño de la fisura que tienen. Entonces, una de las maneras más exactas de saber ese tipo de fisura que tiene un material es con rayos X. Realmente, cuando uno determina con rayos X, ¿qué pasa si la fisura está en el mismo sentido que uno emite el rayo? No se ve. Entonces, generalmente cuando uno hace ultrasonido o hace rayos X en un ensayo de un material, lo va girando cada 45 grados, cada 90 grados, cuestión que uno tenga distintas perspectivas y distintos ángulos de incidencia de los rayos. De esa manera, si la fisura está en un ángulo determinado, en una postura determinada, al girarlo 365 grados la pieza, en algún momento les va a aparecer la fisura. Si ustedes le toman el rayo X en un solo sentido y justo la fisura está en el mismo sentido en el que ustedes emiten, lo más posible es que pase desapercibida. Ahora, si ustedes toman en la radiografía y la ponen perpendicular, ustedes saben que la fisura tiene un sentido y ustedes lo ponen de manera que los rayos incidan en forma perpendicular, indudablemente en la placa les va a salir la fisura. Pero si lo ponen en forma paralela, no les va a salir. Entonces, cuando uno hace un ensayo de ultrasonido o hace un ensayo de rayos X, lo que hace es ir girando la pieza y la gira a 365 grados para ver en qué lugar está ubicada y cómo está ubicada la fisura. Esos son los ensayos no destructivos, que hay un apunte para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan estudiar. Hay un apunte y aparte también hay un PowerPoint sobre los ensayos no destructivos. Con respecto a los ensayos químicos, los ensayos químicos generalmente se hacen de dos maneras.
puede ser quali y cuantitativo. Cualitativo, o la determinación cualitativa, ¿qué me determina si yo hablo de la relación cualitativa? ¿Qué creen que ustedes están determinando? Calidad. Calidad. Es decir, lo que hablamos recién de las llaves. Yo ahí estoy determinando calidad. Ahora, si yo hablo de cuantitativa para la misma herramienta, yo ahí puedo determinar los porcentajes de cromo, los porcentajes de molibdeno, los porcentajes de níquel que tiene esa herramienta, que son los que le dan las características de fatiga, los que le dan la característica de dureza. Fíjense ustedes, todos han escuchado nombrar a Senna, ¿cierto? Al corredor que se mató. Sí. Al brasileño. Sí, pero- Bueno, ¿ustedes saben en qué terminó el estudio de por qué tuvo el accidente? No. Bueno, depende ¿Cómo, profe? de Repita la por pregunta. qué, cuál fue el accidente de Senna, por qué Senna se mató. Pasó derecho en la curva y se mató. Porque se le soltó un extremo de dirección. Bueno, eso de soltarse un extremo de dirección no es tan así. Tenía una fisura. Y decir, ese que mismo si lo- extremo le perforó el casco. Claro, esa fisura, por lo que se soltó, si le hubieran hecho un ensayo no destructivo, lo hubieran podido detectar. Porque eso no fue de golpe, no fue. Generalmente cuando se rompe, así en forma abrupta, ustedes van a ver que hay una parte y fue por fatiga. Realmente fue por fatiga. La fatiga es una rotura de un material que tiene una característica. El material empieza a romperse, es decir, los granos empiezan a romperse y donde los granos empiezan a romper, el material tiene un pequeño movimiento y empieza a pulirse. ¿Hasta qué momento se pule? Hasta que la cantidad de material que se ha roto es mayor de la cantidad de material o granos que están en proceso de resistencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, pongamos que nosotros tenemos, para que se entienda, un eje que si yo le hiciera un corte, ese eje tiene 20 granos. Si yo hago un corte transversal, tiene 20 granos. Cuando el material, y que es un eje sometido a flexotracción, es decir, que aparte de traccionar, como puede ser un eje, un semieje de un auto, o un palier de un camión o de un auto, los autos de carrera tienen palieres porque tienen caja atrás. ¿Qué es lo que sucede? Imaginemos que son 20 granos. Si yo le hago un corte, teniendo una buena imaginación, yo veo los 20 granos que forman toda la sección de ese palier. Como está sometido a flexotorsión, en cada vuelta que da ese palier, en un momento la parte que estaba traccionada pasa a estar comprimida y en otro momento la que estaba comprimida pasa a estar traccionada. Eso es flexión, eso también es estabilidad. Pero aparte tiene otra componente, una torsión, que es el torque que tiene que hace que la rueda gire. Imagínense que el material, ese eje tiene una falla. Entonces, de los 20 granos, cuando empieza a fatigarse, primero un grano se rompe, después se rompe otro grano. Llega un momento que ustedes tienen a la par 10 granos rotos y 10 granos sin romper. Esos 10 granos que se fueron rompiendo, fueron moviéndose y eso se fue puliendo. Cuando pasa al grano 11, son más los rotos que los que están sanos. Teóricamente, al ser los granos rotos más que los que están sanos, ¿qué pasa ahí? El material cede. ¿Cómo cede? Se arranca. Entonces, cuando ustedes tienen un material por fatiga, que es lo que le pareció a Senna, lo que le pasó a Senna, van a encontrar una zona que está pulida y otra zona que está arrancada. ¿Cuándo se produce eso? Cuando la cantidad de granos rotos es superior a la cantidad de granos sanos que
cumplen de resistir la flexo-torsión en este caso del extremo de dirección o que puede ser de un palier. ¿Se entendió el concepto? Sí. Bien, Sí, profe. Sí, profe. Es decir, es muy fácil saber cuando un material se rompe por, eso a lo que quería llegar, a lo mejor hablé demasiado, se rompe por fatiga, que es el caso de Sena. Una parte está pulida y la otra está arrancada. Eso es muy común cuando cortan palier en los vehículos, sobre todo los que autos de carrera, aquellos que corren. Los camiones. Los camiones también. Si vos le mirás el corte, vas a ver que una parte está como si lo hubieran pulido con una lija y la otra está arrancada. Eso es un defecto de fatiga. Fíjense que las camionetas, cuando se las carga mucho, en la parte de abajo del diferencial se le pone un tensor. No sé si se han dado cuenta. Las camionetas cuando se las carga mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el diferencial de una camioneta, si ustedes la cargan mucho, que tienden a abrirse las ruedas de atrás. Es decir, a tener mayor distancia en la parte de abajo que en la parte de arriba. Y el diferencial tiende a curvarse. Al tender a curvarse el diferencial, ustedes imagínense los palieres que van adentro, tienden a permanentemente pasar del estado de tracción al estado de compresión. ¿Eso se entiende o quieren que le haga un dibujito? Yo lo entiendo, no sé. A los otros chicos les pregunto. Sí, yo también, profe, de mi parte sí lo entiendo. ¿Lo entienden eso? No hace falta que le dibujo entonces. Entonces no salimos. A eso, profe, se le llamaba la cara del palier o del extremo. Se le llamaba clivaje o cizalladura. Exactamente. Que eso se hace un ensayo. Cuando ese clivaje y cizalladura es lo que se utiliza cuando se hace el ensayo de tracción. El ensayo de tracción, ya te adelantaste algo, cuando hacemos el ensayo de tracción y se rompe la probeta, aparece el clivaje y la cizalladura. Justamente eso es. Exactamente. Una parte pulida y una parte que es en forma a veces en forma de copa o no copa, dependiendo del material. Porque hay materiales que son más dúctiles que otros. Es decir, el material muy duro termina arrancándose muy bruscamente. El material dúctil termina como haciendo una copa larga. El otro es más brusco y más chico el corte. Pero aparecen eso, el clivaje y la cizalladura, aparecen esos dos elementos. Que eso lo van a ver en las probetas que vamos a ver cuando ahora veamos algunos videos de ensayo de materiales. Entonces, cuando hablamos de la parte cuantitativa, en un ensayo químico, que es donde nos habíamos quedado, lo que vamos a determinar es los porcentajes de elementos que componen ese material que nosotros estamos ensayando. También existen ensayos que se llaman ensayos físico-químicos y pueden ser macro o microscópicos. Si yo a ustedes les dijera, miren, ahí hay 3 pedazos de hierro, que no es hierro, es acero al carbono, pero bueno, 3 pedazos. Y le dijera, estamos en un taller, y le dijera, che, necesito hacer algo que tenga resistencia. ¿Cómo harían ustedes? No tienen nada para determinar la dureza, no tienen ningún elemento, porque en los talleres comunes, gracias que tienen el martillo y el cortafierro. ¿Cómo harían ustedes para saber si es acerado o no es acerado el material ese? ¿O qué tipo de acero es? O por lo menos tener idea de cuál es más duro o cuál es más blando. No Y tienen igual nada que para más duro, más blando, no es pasándole una lima, profe. pasándole una lima, pero la lima no te da mucha exactitud. Si no entra la lima, significa que ya es un acero. En el esmeril, por el tamaño El de esmeril según el tamaño largo de chispa. la chispa. Si la chispa es larga, significa que un material duro es blando. Si la chispa es cortita, es un material duro. La chispa, mientras más cortita sea la chispa, más duro es el material. ¿Por qué? Porque la piedra esmeril, que es un carburo, no logra generar o no logra penetrar en el material para sacarle chispa. Entonces la chispa es cortita y chiquita y se apaga ahí nomás. Entonces,
a simple vista, ustedes pueden, de alguna manera, determinar si un material es más duro, más blando, con el esmeril directamente del taller. Esos ensayos se los suele denominar ensayos físico-químicos. Y es muy simple y se hace en el taller. La primera, y esto a nivel de historia, después lo vemos nada más, la primera máquina para determinar ensayos se denominó esclerómetro. Y lo único que hacía, que ustedes lo deben de haber visto en química, la famosa escala de Mohs. ¿Qué es la escala de Mohs? A ver, los químicos, los Manuel Mercado, a ver. ¿Qué es la escala de Mohs? No se peleen, por favor, chicos, por contestarme. Puede ser, profesor, la relación de minerales. La ¿Quién habló vía. ahí? ¿Quién Es de habló ahí? dureza. ¿Quién Ajá, habló? Mercado, Daniel. Creo que son 10 materiales nomás y están ordenados, o sea, por su dureza. No me ¿Y acuerdo. cómo se determina esa dureza? Y con esto terminamos por hoy. ¿Cómo se Como determina? rayaba uno el otro. ¿Quién rayaba a quién? El rayado. El esclerómetro no es ni más ni menos que un penetrador que raya, y depende la penetración de esa rayadora, uno determina la cantidad, la dureza. La precisión de la dureza no la tienen. Lo que sí, la escala de Mohs te determina el talco, el yeso, yo acá la tengo, la caliza, el espato, y lo más duro sería el diamante. Es decir, que prácticamente no se lo puedes ni rayar al diamante. Es decir, que si yo voy del diamante al talco, a medida que yo voy en sentido inverso, cada vez ese elemento que raya va penetrando cada vez más. Ese fue el primer elemento para determinar dureza. Nosotros la próxima clase, aparte de ver algunos videitos, como para que no se haga tan didáctica y hable y me quede sin saliva, vamos a ver algunos videos. Pero vamos a empezar a ver los distintos tipos de medición de dureza. Fundamentalmente la dureza es la mayor o menor, es un ensayo, aunque está dentro de los destructivos, como la impronta, se llama impronta al punto, a la marca que deja el durómetro, no es significativo. Uno lo pone dentro de los ensayos no destructivos porque de alguna manera al material le cambias algo, pero es un ensayo que prácticamente vos se lo podés hacer a una pieza construida y a la pieza no la destruís, porque es tan chiquito la marquita que vos le haces que la pieza no la destruís. No es lo mismo cuando vos haces un ensayo de tracción, de la pieza la traccionás en una probeta que vos la construís específicamente, con medidas específicas, y va dando con la máquina hasta que se rompe. Y a medida que con la máquina le va dando, nosotros tenemos una maquinita de ensayo de tracción, te va marcando y te marca la zona elástica que cumple con la ley de Hooke, lo que se llama el límite elástico. Después existe un límite, existe la zona de fluencia, que es donde el material se comporta como elástico y plástico, y después existe la última parte, donde el material es como que resistiera al ensayo de tracción, pero llega un momento que el material se da por vencido e inmediatamente la aguja se cae. ¿Por qué? Porque ya el material se desgarró, se rompió. Y ahí es cuando se produce lo que se llama la estricción o la extrusión, y el material se enangosta y se corta. Si el material es homogéneo, la probeta se tiene que cortar prácticamente en la mitad. Si el material no es homogéneo, se corta en cualquier lado. Eso ya te está dando la pauta que el material que vos ensayaste ya no es homogéneo, es decir, que no tiene la misma propiedad en cada